¿Qué tal? De nuevo, de nuevo seas bienvenido. Si, si has llegado en la última media hora o así, bueno, pues sé bienvenido a esta reunión que estamos teniendo y donde hemos invocado el nombre de Cristo y donde hemos tenido la oportunidad, pues, de recordar todas las cosas tan buenas que Él ha hecho por nosotros y de dar las gracias por su resurrección que, que nos da a nosotros tanta esperanza y tanta fuerza en medio de tiempos malos y en medio de los temores que hoy en día tanto tiene la gente con los temores de la muerte. Entonces, bueno, pues vamos a pasar ahora, a continuación, a, a la palabra de Dios. Vamos a pasar a abrir las Escrituras. En esta tercera plática de este ciclo que estamos teniendo, este ciclo nuevo que habla acerca de la crisis en las familias, de la destrucción de la sociedad y de la relación que hay entre una cosa y la otra. Y el día de hoy, ahorita te voy a dar un pequeño resumen de las dos pláticas anteriores para que puedas tener pues el contexto más claro de lo que hoy se va a hablar. El día de hoy se va a hablar del fundamento firme de la palabra de Dios o el fundamento de la escritura, el fundamento firme, los cimientos sólidos de la escritura. Y bueno, pues esto obviamente viene a colación por los temas de las semanas pasadas. Eh, en la primera plática, que fue titulada Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Que es un salmo, que es el Salmo capítulo 11, el versículo 3, si gustas leerlo, dice exactamente eso. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces, bueno, pues toda la primera plática estuvo relacionada a este versículo y no solamente a este versículo, sino al Salmo 11 que contiene este versículo, para que pudiéramos entender los contextos y bueno, pues terminábamos entendiendo que los fundamentos, cuando lo importante en una vida, cuando lo importante en una sociedad, en una familia, cuando los principios que sostienen la verdad, que sostienen la justicia, el amor, la sociedad o la familia, como estamos queriendo relacionar, son amenazados, son atacados o son destruidos, entonces nos preguntábamos, ¿cuál es la responsabilidad del justo? ¿Qué va a hacer cada uno de nosotros? ¿Qué vas a hacer tú personalmente al estar viendo en este tiempo que vivimos y que no lo podemos negar, que los fundamentos que por mucho tiempo se mantuvieron por lo menos respetables para la mayoría de las personas, hoy en día son menospreciados, son atacados y están siendo destruidos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Sí? Obviamente, como dice el mismo Salmo, pues el justo debe de ir a Dios, debe de presentar su queja, debe confiar en Él y tomar fuerza en Él para oponerse, en primer lugar, a la destrucción de estos fundamentos y para edificar con fundamentos firmes. ¿Sí? Eso fue la primera plática. También en la primera plática vimos cuáles eran esos fundamentos que tienen que ver con la parte que vamos a ver hoy. En la segunda plática, que se tituló De lo vil y menospreciado, también hacía un poco referencia al contexto de este Salmo 11, y se centraba también en ver el tipo de personas que en aquel tiempo, si los escuchas lo vas a entender muy bien, iban a constituir el ejército de David, que es un tipo del Señor Jesucristo, y el reino de David, que es un tipo del reino de Dios. O sea, que las personas que iban a constituir y las personas que iban a levantar a David y ponerlo como rey eran unas personas que eran de cierta clase. ¿Y sabes de qué clase eran? Precisamente no eran ni los poderosos, no eran ni los sabios, ni eran los ricos,
sino que era lo vil y lo menospreciado de aquel tiempo, que igual que hoy, lo vil y lo menospreciado es llamado para precisamente levantar a Cristo, ahora no es a David, y para edificar juntamente con él el reino de los cielos. O sea, que nosotros, que tú y que yo, tal y como estamos, somos invitados a ser transformados, porque es lo primero que pasó con todas esas personas que se reunieron con David, amargados de espíritu, endeudados y afligidos, a ser transformados en aquella cueva de Adulam en aquellos años y a formar parte de esta gran restauración. Alabado sea Dios, ¿sí? Tú y yo somos llamados a eso, no importa cuál es tu condición, no importa si eres pobre o si eres rico, no importa si sabes mucho o sabes poco, no importa cuál hayan sido y qué clase de pecados hayas cometido en el pasado, estás siendo invitado a ser transformado y a colaborar juntamente con el Señor, ¿ok? Entonces, recordando de esta pequeña introducción, bueno, pues veíamos que los cimientos, esos cimientos que estaban siendo amenazados y que nosotros queremos retomar y que nosotros queremos poner en orden y que nosotros queremos ponerlos en nuestra propia vida y ponerlos en nuestra familia y por ende en la sociedad, bueno, pues vimos que esos cimientos eran la misma palabra del Señor Jesucristo y la obediencia y la fe a la palabra de Cristo. Lo vimos en aquella parábola que el mismo Jesús habló y que dijo, os compararé quién es aquel hombre que escucha mis palabras y las pone por obra, es aquel que edifica sobre la roca. ¿Te acuerdas? Es también Cristo mismo, porque también está escrito que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Es la palabra viva que en el principio estaba con Dios y que en el principio era Dios, el Señor Jesucristo. Entonces, que también es llamado la roca eterna o la piedra principal, pues obviamente esto es lo que tiene que ver con los fundamentos. ¿Quieres edificar tu vida sobre fundamentos firmes? Mira a Jesucristo, mira sus palabras, confía en ellas y obedécelas. Entonces estarás edificando en la roca. Entonces queremos poner los fundamentos en nuestra vida. Queremos ser esas personas transformadas que pongan los fundamentos en la vida de uno primeramente, en la familia y en la sociedad y construir juntamente con Jesús el reino de los cielos. ¿Sí? Para eso, para que podamos realmente hacerlo, tenemos que volvernos de una manera como nunca antes a las Escrituras, a la palabra de Dios. Y de eso va a tratar el tema de hoy. Nos vamos a ir a ver por qué debemos de leer las Escrituras, por qué debemos creerlas y leerlas mucho más de lo que hacemos. Eso es lo que tenemos que ver hoy, porque si no, ¿cómo podemos nosotros, cómo podemos edificar sobre la roca si nosotros no estamos poniendo la suficiente atención y dando la importancia que tiene a la palabra de Dios, las Escrituras, que puedes tú tener un ejemplar de las Escrituras en tu casa y que seguramente lo tienes, o en tu teléfono o en tu tablet, pero que muchas veces te olvidas de ir a ella, y ahora queremos corregir eso. Queremos ver los porqués y queremos que el Espíritu nos ayude a que nos den muchas ganas y que esas ganas no se pasen de buscar en las Escrituras, de leerlas y de escudriñarlas. Y para eso pedimos nuevamente la ayuda de Dios juntos en oración. Padre, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que tú nos hables y que tú puedas imprimir las palabras que hoy estaremos viendo y los versículos que estaremos leyendo, imprimirlos en la conciencia, en el corazón de cada una de las personas. Dios, no podemos hacer nada sin ti y no podemos tener sabiduría sin tu palabra y no podemos construir con fundamentos firmes si no es sobre la base de tu palabra y de la obediencia a esta. Enséñanos
a conocer tu palabra, ayúdanos a buscarla, ayúdanos a tener esa hambre y sed de la palabra de Dios que hemos visto que ha faltado. Señor, hoy haz una obra por el Espíritu en nosotros para que podamos tener esas nuevas, esa hambre renovada, Señor, esa necesidad de leer las Escrituras, necesidad de meditar en ellas, necesidad de escudriñarlas, porque en ellas está la vida eterna. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Sin tu ayuda en vano es que nosotros hablemos, Señor. Ayúdanos y ayuda a cada una de las personas que están escuchando en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Pues está claro, si queremos poner fundamentos firmes, solamente tenemos que ir a la palabra. Los fundamentos firmes no van a estar en la palabra de algún filósofo, de ningún predicador, no van a estar sobre nada, no van a estar sobre tus propias ideas, no va a estar sobre tus tradiciones. Si quieres tú hacer que tu vida y la vida de tu familia y toda la influencia que puedas tener mientras Dios te dé vida, vas a tener que fundamentar todas tus decisiones, fundamentar tus principios en la palabra de Dios. Y para eso vas a necesitar leerla, para eso vas a necesitar creerla. Ahora, hace unos días, una querida hermana me pidió que si podía yo dar una charla a algunos jóvenes, a algunas jóvenes acerca precisamente de esto. Entonces, quizás esa charla se enfocaba al principio un poco como dar unas cuantas técnicas o quizás decirles alguna de las cosas que yo hacía para que ellos pudieran imitarla y para que pudieran tener más beneficio de su lectura, etc. Pero pensando en todo eso, pues era obvio que de nada iban a servir las técnicas, ni de nada iban a servir todas las cosas que pudiera yo decirles para que la leyeran o la escucharan o buscaran en diccionarios, etcétera, si primero no entendían y creían qué es la palabra de Dios. Y lo mismo quiero hacer con los que estamos escuchando, con los que estamos hoy juntos. Lo mismo, ¿por qué? Porque de nada sirve a ver cómo puedo leerla más, a ver qué plan para leerla en un año, o qué plan para leerla en 3 meses, o cómo puedo hacer para leerla mejor, o qué versión utilizar. Eso es de poca importancia si no entendemos qué es la palabra de Dios. Si nosotros entendemos la importancia de la palabra de Dios, créeme que vas a buscar tú la forma de que la puedas absorber, que la puedas leer, que la puedas estar meditando en ella, etc. ¿Por qué? Porque has entendido qué es la palabra de Dios y porque has entendido lo importante que es. Vamos a leer otro salmo, Salmo 119, 98 al 101. Vamos a leer esa porción del Salmo 119, que por cierto, el Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Escritura y también, por cierto, habla de la Escritura y de la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer esto y vamos a ir entendiendo, porque si tú entiendes y si tú crees qué es la palabra de Dios y cuál es la fuerza que tiene la palabra de Dios y qué puede hacer la palabra de Dios, entonces vas a buscar leerla. Nadie te va a tener que decir, ve y lee. Oye, a ver, ¿quién leyó hoy su Biblia? En esta semana, ¿quién leyó su Biblia? Eso está por demás cuando tú entiendes lo que vamos a hablar hoy. Dice así: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Evidentemente,
el salmista está refiriendo aquí a un joven y ese joven está viendo el beneficio de retener los pies de los malos caminos solamente por guardar y solamente por conocer y por atesorar la palabra de Dios. Pero esta palabra de Dios hace que este joven, así como lo está declarando, dice que es él. Gracias a la palabra, gracias a la meditación de la palabra, gracias a la aplicación de los principios de la palabra, dice que él es más sabio que sus enemigos y más entendido que sus maestros y que sus enseñadores y aún que los viejos. Y créeme que en la sociedad en la que se escribe la escritura, en las sociedades orientales, los viejos, precisamente por tener mucha experiencia y por tener muchos días encima, son reverenciados, son honrados como personas muy sabias. Y aquí está diciendo que un joven que puede atesorar y que atesora la palabra de Dios y que para hacerlo guarda sus pasos, guarda sus caminos, dice que puede ser más sabio aún que los viejos. Entonces, si tú crees esto que estamos leyendo, si tú crees que la sabiduría que necesitas para vivir, para tomar decisiones, para ser esposa o para ser esposo, para ser padre o para ser madre o para ser hijo, la sabiduría que necesitas para caminar en este mundo, toda la puedes encontrar en la palabra de Dios, independientemente de qué tema estemos hablando. Entonces vas a considerar la palabra de Dios como algo muy grande y como algo muy importante, pero lo tienes que creer. Y el Salmo lo dice. Y yo he visto jóvenes y he visto personas que atesoran la palabra de Dios y efectivamente se cumple esto. Son más sabios que sus enemigos, son más sabios aún que sus maestros y son más sabios aún que los viejos siendo jóvenes. ¿Ok? Entonces, ¿quieres ser sabio? Ya sabes qué tienes que hacer. De hecho, aún en la palabra de Dios en Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Y cuando tú se la pidas a Dios, Dios te la va a dar. ¿Y sabes cómo te la va a dar? Te va a decir, mira, lee esto y lee esto. Lee esto en la palabra y ya verás cómo se te van a aclarar los ojos y vas a saber qué hacer, vas a saber qué decidir. Ahora, otra cosa. Si también creo yo, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que no lo vamos a poner ahora, pero que puedes leerlo y que muy probablemente conoces porque es un texto muy conocido, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y que es capaz de meterse en tu conciencia y es capaz de meterse en tu corazón y en el corazón de las personas que estás hablando. ¿Para qué? Para que puedan ellas entender o para que puedan ellas y tú para que puedas ver como que lo profundo que hay en tu corazón, en tus reflexiones, en tus pensamientos, la manera como piensas y la manera como deberías de pensar. Bueno, es viva y es eficaz. ¿Ok? Entonces, si tú crees que la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, que cada vez que la leas te va a servir, va a ser de utilidad, es lo que quiere decir, porque está viva, porque te va a hablar dependiendo de las circunstancias que estés viviendo tú, dependiendo de las cosas que necesites escuchar y que necesites creer y entender, te va a hablar porque está viva. Y es eficaz, o sea, te va a servir. Si tú crees que cada vez que la leas, no importa que la hayas leído 1, 2, 3, 5, 20 veces, no importa. Cada vez que la leas es fresca, cada vez que la leas te dice algo nuevo. Cada vez que la leas te pone una satisfacción de algo que Dios te está aportando. ¿Cómo es? No lo sé. Es porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, es real y es espiritual. Entonces, si tú crees eso, la vas a leer. Si tú crees eso, créeme que sobran los cursos para leerla. Bueno, sobran en el sentido de que esto es más importante que aquello, pero si tienes esto y además luego te aplicas con ciertas cosas y te haces ciertas disciplinas y buscas de qué manera poderla aprovechar mejor, bueno, pues entonces el beneficio que vas a tener es inmenso. Ahora, otro punto más. Si tú crees que en la palabra de Dios, en las escrituras, se encuentra la verdad que puede germinar en tu corazón y en el corazón de aquellos a quien tú les hables la palabra de Dios, si tú crees que
en la palabra que tú hablas, si tú crees que en las escrituras que tú lees y que después tú puedes compartir, hay una semilla que puede germinar en el corazón y traer vida eterna, imagínate que es como exactamente una semilla. Y tú imagínate que esa semilla, pues tú sabes que las semillas pues tienen algo adentro que es muy poderoso, ¿verdad? Tú sabes que una semilla no es lo mismo que un grano de arena. A lo mejor hay semillas que son tan pequeñas como un grano de arena de esas playas donde la arena es muy gorda, ¿sí? A lo mejor son de un tamaño similar, pero hay una gran diferencia. La diferencia es que en la semilla adentro hay vida y en el grano de arena no hay vida. Entonces, en esa semilla hay un montón de cosas que Dios ha puesto que están vivas, que tienen información de tal y de cual, que como Dios lo haya puesto ahí, y entonces que tú las siembras y las riegas y traen vida y quizás de ahí sale un árbol o un arbusto y bueno, todo estaba contenido en la información y en la vida que estaba en esa semilla. Entonces, si la palabra de Dios es una semilla y tú crees que es una semilla y que esa semilla la depositas tanto en tu corazón como en el corazón de cualquier otra persona y que va a dar ese fruto y que va a dar ese árbol va a crecer de esa semilla tan pequeña porque tiene vida y porque esa vida se va a manifestar en esa vida, en esa otra persona, entonces créeme que tú vas a querer y que yo voy a querer conocer la palabra. Y lo que te estoy diciendo tiene totalmente fundamento en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Dice Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. O sea, siendo renacidos de una semilla incorruptible. Y sigue diciendo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahí está Primera de Pedro diciendo exactamente lo que hace rato te estaba explicando. La palabra de Dios es la escritura, es una semilla incorruptible que si tú la plantas va a traer vida y va a traer la vida que está metida en esa semilla, que es la vida de Dios en una persona, que es la vida eterna en una persona, que es la gracia de Dios que ayuda a vivir cada día, la gracia de Dios que ayuda a soportar, la gracia de Dios que ayuda a ver las cosas de este mundo como que pronto se acabarán, como ahí dice, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se va a acabar, la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre, ¿sí? Porque está viva y porque no se va a morir. El cielo y la tierra pasarán, dijo Cristo, pero mis palabras no pasarán. Son para siempre, tienen vida y pueden dar vida como una semilla que tú plantas y que tú riegas, trae un árbol. Que tú dices, ¿cómo puede salir un árbol? Y cómo de ese árbol puede salir después fruto y cómo de ese árbol pueden salir muchas más semillas. Todo por una semilla chiquitita. ¿Te das cuenta? Si Dios es capaz de meter vida en una semilla que pues tú la ves ahí, la menosprecias porque es solamente una semilla. Es más, si tú estás plantando o estás haciendo algo y se te cae una semilla, la miras ahí, unas cuantas semillas y no tienes mucho tiempo, las dejas ahí, siendo que dentro tienen muchísima vida ahí contenida adentro. Entonces la palabra de Dios es eso. Si tú lo crees, si tú realmente lo crees, que para eso es esta plática. A lo mejor estos textos que estamos leyendo tú ya los conoces. Si no es que hay que inventar nada nuevo, si todo está escrito, si es lo de siempre, pero es que hay que ir a donde hay vida, hay que ir a donde las cosas realmente funcionan. Hay que volver a poner los fundamentos, hay que volver a ir a la palabra de Dios que ha sido tan menospreciada. Si los fundamentos fueren destruidos
Hoy en día nadie cree en la palabra de Dios, muy pocas personas creen. Hoy en día los políticos, hoy en día las celebridades, hoy en día todos los que se creen algo en este mundo se avergüenzan de la palabra de Dios, hablan con ligereza de la palabra de Dios, dicen que no es cierto, dicen que no sirve, que Jesucristo, que no hubo resurrección y dicen muchas cosas sin saber. Y pobres, porque no saben lo que hacen y porque no saben lo que dicen. Pero sin embargo eso influye en todas las demás personas, eso influye en nuestros hijos, eso influye en la gente que se cree educada, en la gente que se cree académica, en la gente que se cree que saben, que tienen conocimiento, que son científicos o que son doctores, y creen ellos y se envanecen en sus conocimientos y en sus razonamientos, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es volver a los principios básicos de la Escritura. Si queremos que las cosas vayan bien en nuestra vida y si queremos que las cosas vayan bien en la sociedad. Y si quieres pues mirar cómo están las cosas en la sociedad, no tienes más que abrir los ojos. Y entonces tienes que decir, bueno, la sociedad cada vez se aleja más de la palabra de Dios, cada vez se aleja más de los principios de Dios, cada vez se avergüenza más de las cosas que tienen que ver con Dios y cada vez está peor. Pues bueno, hay una simple relación de causa y efecto, ¿no? Ojalá así viéramos nosotros también que hay una relación de causa y efecto cuando tú te metes de manera seria a estudiar las Escrituras, a aplicar las Escrituras y aplicar sus principios. ¿Por qué? Porque es viva y eficaz y porque esa vida está contenida como en una semilla que tú plantas en tu vida o en la vida de otras personas y trae juntamente con ella vida. Pero hay más. Si tú crees, como vamos a decir, como cristiano, como persona que quieres caminar con Jesucristo, porque yo creo que si no quieres caminar con Jesucristo, no sé qué haces aquí, pero si quieres caminar con Jesucristo, entiendo que por eso estás escuchando y por eso quieres ver que algo te quede, que algo Dios te pueda hablar, que algo te brille. Pero si tú eres una persona que quieres caminar con Dios y tú crees que la palabra es alimento necesario para el crecimiento. Lo mismo que hablando de las plantas, o vamos a hablar mejor de las personas, vamos a hablar de un bebé. Si tú quieres que un bebé no se enferme, si tú quieres que un bebé crezca, si quieres que un bebé tenga todas las defensas que tiene que tener, tú necesitas alimentar a ese bebé. ¿Sí? O sea, él necesita alimentarse. Cuando es muy chiquitito, pues necesita alimentarse de la leche materna, si puede, que es lo mejor, y entonces así va a tener todo lo que su cuerpo necesita para poder hacer, para poder crecer, para poder hacer lo que un bebecito tiene que hacer, ¿sí? Cuando es más mayor, los alimentos van cambiando, pero el principio es el mismo. Se necesitan los nutrientes para que pueda esa vida estar sana, saludable y para que pueda crecer bien. Lo mismo sucede con la vida espiritual. Supón que esa palabra de Dios ya germinó en tu corazón. Necesitas crecer. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 y versículo 3, dice así: Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Me gusta mucho este texto. Ahora te voy a decir por qué. Pero vamos a volverlo a leer. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Obviamente sigue leyendo tú después y te está hablando de la palabra de Dios, te está hablando de las escrituras, de la palabra de Dios. Cuando ahí dice para que por ella crezcáis para salvación, no se refiere a que esa persona todavía puede no haber sido salva. Sí, bueno, estamos considerando que Pedro también lo dice después, en el versículo 15 tú lo puedes leer, que esa salvación es como diciendo la salvación final, pues, o sea, cuando ya todo vaya a concluir, cuando ya las cosas, este cielo, esta tierra pasen y cuando ya vengan todas las cosas nuevas con Dios en el futuro cercano. A eso se refiere como la conclusión de la salvación, no que la persona no vaya a ser salva de sus pecados y salva de la condenación hasta cuándo. No, la persona es salva de la condenación, la persona es salva de sus pecados y eso se nota cuando la persona tiene poder en contra de aquello que lo había amarrado, que lo había esclavizado durante tantos años.
cuando cree en el Señor Jesucristo, cuando cree realmente en el corazón, en la obra expiatoria del Señor Jesucristo, cuando lo cree, cuando se arrepiente de sus pecados, cuando cree en el Señor Jesucristo y cuando decide vivir una vida de arrepentimiento, una vida de responsabilidad, una vida donde ya no quiere ofender más al Señor que tuvo misericordia de él. Y te decía, hablando un poquito ya de esto, porque hace rato que estábamos, antes de empezar los cantos, estábamos recordando pues todas las bondades que el Señor había tenido con nosotros. Y ahora te invito a que lees este texto, pero al revés. O sea, primero el versículo 3 y después el versículo 2. Y entonces vas a decir, bueno, y dice el verso 3, si es que has gustado, si es que has probado la benignidad de Dios, entonces desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. O sea, ¿has gustado la benignidad de Dios? ¿Dios ha sido contigo? ¿Puedes tú declarar que Dios ha sido bueno contigo? ¿Puedes tú decir o tienes alguna queja contra el Señor en cuanto a que no te ha atendido, en cuanto a que te ha tratado mal o alguna cosa? Porque yo no. Yo la verdad es que tengo muchísima gratitud al Señor y dado que, bueno, veo cada día la benignidad del Señor y la he probado y gusto de ella siempre y todos los días, pues la verdad es que por eso deseo esa palabra de Dios que me nutre, esa palabra de Dios que me da crecimiento y fuerza para continuar. Y entonces es como un círculo virtuoso, llamémosle, ¿no? O sea, como que una cosa me lleva a la otra y la otra me lleva a la otra y la otra me lleva a la otra, la misma, ¿sí? Entonces es que pruebo la benignidad de Dios cada día y eso me hace desear más la palabra, los principios, la presencia, la sabiduría que Dios te da. ¿Me entiendes? Entonces, es una cosa y es la otra. ¿Has probado la benignidad de Dios? Claro que la has probado. No una vez ni dos. La has probado todos los días. Has podido gustar de la benignidad y de la misericordia de Dios siempre. Eso te debería de llevar a desear, como un niño recién nacido, cuando ya tiene hambre y cuando está buscando y cuando llora y cuando está diciendo cuándo me van a dar ya mi leche. ¿Sí? Te va a llevar a buscarla, a desearla, a aprovecharla, a gustarla, a disfrutarla y pues con todos los beneficios que vienen con eso y el crecimiento que Dios te da. ¿Entiendes? Si tú crees que vas a crecer espiritualmente por medio de la palabra de Dios, créeme, la leerías mucho, la atesorarías. Pero más todavía. Romanos capítulo 10, 17 es un texto que también conocemos mucho. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si en realidad crees eso, si en realidad crees que tu falta de fe tiene que ver con tu poca seriedad que le das a las escrituras y a la palabra de Dios, pues entonces estás encontrando el remedio para esa fe pequeña que tienes, para tantos problemas que tienes para caminar como Dios quiere. Y constantemente te encuentras con que los pecados pasados quieren volver a tomar mando en tu vida. Y constantemente ves que tu carácter te traiciona. Y constantemente, ¿por qué? Porque a lo mejor tu fe es raquítica. A lo mejor tu arrepentimiento fue genuino, el dolor que sentiste por tu vida es genuino, pero llevas una vida que no está glorificando a Dios, una vida que no está avanzando, una vida que se está estancando. Y cuidado, porque nosotros necesitamos mantener la confianza del principio hasta el final. O sea, Dios puede empezar la obra en una vida, pero esa vida por muchas cosas personales prefiere no creer a Dios, prefiere no creer la palabra, prefiere no esforzarse para tener esa fe que necesita tener, y esa persona puede naufragar en la fe. Y sería muy triste que habiendo comenzado la carrera después fueras eliminado. Y todo eso tiene que ver con la fe. Entonces, si estamos hablando que por la fe es necesaria la fe para vivir una vida agradable a Dios, como dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. Si estamos viendo que el justo solamente puede vivir por la fe, ¿sí?
O sea, por la fe y por la confianza que no se fractura a través de los días, que no se fractura a través de las dificultades, a través de las enfermedades, a través de los reveses de la vida, a través de lo que Dios puede permitir en tu vida. Y entonces hay veces que Dios permite algunas cosas en la vida, la persona no tiene la fe porque no la ha buscado, porque no la ha hecho crecer, porque no la ha ejercitado. Y entonces resulta que la persona pierde de vista a Dios, pierde de vista el amor de Dios, pierde de vista el propósito más elevado que hay. Y entonces la persona empieza a no creer, empieza a dudar, empieza a meterse en un pozo del que, cuidado, pudiera no salir. Entonces, si tú crees que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pues entonces vas a querer oír siempre la palabra de Dios. ¿Y cómo es la mejor manera de oír la palabra de Dios? Por medio de las Escrituras. Ahora, ¿Dios te puede hablar por medio de una persona? Sí, sí te puede hablar por medio de una persona. Puede hablarte por medio de un inconverso incluso. Puede hablarte por medio de tu papá que es inconverso, o puede hablarte por medio de tu hijo o de tu hija que es inconversa. Sí te puede hablar. Te puede hablar por medio de un acontecimiento, te puede hablar por medio de un sueño, te puede hablar de muchas maneras. Te puede hablar por la predicación de una persona. Sí te puede hablar. Pero la manera segura y mejor para que Dios te hable, si es que quieres oír la voz de Dios, para que tener fe, entonces es la palabra de Dios. Y es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú oyes a Dios, tienes confianza, te da confianza. Y esto no es raro. Tú imagínate que un niño, que Dios, Cristo, nos comparó con niños cuando, o sea, que teníamos que recibir el reino de los cielos, que teníamos que recibir sus palabras como los niños, diciendo, bueno, estos son los mejores. ¿Por qué? Porque ellos piensan de una manera y tienen una confianza que luego el adulto ya no tiene. Entonces tú imagínate un niño de 7 8 años, que alguien le dice, oye, ¿qué crees que tu papá pues, que va a venir y que te va a llevar a unos juegos, ¿no? Y entonces la persona, el niño, pues pudiera creerlo, pero entonces pasa el tiempo y no viene. Y entonces pasa el tiempo y todavía no viene. Y entonces el niño empieza a tener dudas de lo que le dijo esa persona, que puede ser una buena y bien intencionada persona, y entonces empieza a tener dudas. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a disipar todas las dudas de ese niño? Ese niño que cree en su padre, ese niño que conoce a su padre, de repente su padre le llama y le dice, mi amor, he tenido una situación, pero ya en un ratito llego por ti. Inmediatamente por haber oído la voz de su padre, ese niño va nuevamente a tener esperanza, nuevamente a tener fe, esa fe que se le estaba resquebrajando porque las circunstancias habían hecho que pasara tiempo y que no viniera. Entonces esa fe se va a restaurar en ese preciso momento que escuche la voz de su padre y que su padre le dice, ahora voy por ti. ¿Sí? Ya tuve unos problemas, pero ya me liberé de los problemas, en un ratito ya estoy por ti. Ese niño nuevamente tiene fe, ese niño crece en la fe, ese niño está feliz ahora, porque ha escuchado la voz de su padre. Entonces, si tú quieres crecer en la fe, si tú quieres tener fe para vivir, entonces tienes que escuchar la voz de Dios, y la mejor manera para escuchar la voz de Dios es por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, muchas personas dependen de escuchar la voz de Dios de predicaciones. Y sí, Dios te puede hablar por medio de un predicador. Sí es verdad que te puede hablar. Pero no puedes depender de otras personas para que tú puedas recibir la palabra de Dios. Tienes tú que buscarlas en las Escrituras. Muchas personas su fe es débil. ¿Por qué? Por esto. Porque no escuchan la palabra de Dios ni en los acontecimientos y mucho menos en la palabra, en lo escrito, en lo que está escrito, en tu Biblia que está escrito. ¿Ok? Importantísimo. ¿Por qué? Porque en Hebreos, tú lo puedes leer después con cuidado, dice que nosotros tenemos que mantener nuestra confianza y nuestra fe que tuvimos al principio, la tenemos que mantener hasta el final. O sea que no es algo que solamente se empieza, pero yo también te puedo decir que he experimentado, porque pues gracias a Dios y a su misericordia ya tengo muchos años caminando,
que el Señor no te deja y además que va creciendo la fe. En un sentido, las cosas se van haciendo más fácil a medida que vas creciendo. A medida que va pasando el tiempo, el cristianismo no se vuelve más difícil. Al contrario, el verdadero cristianismo, a medida que pasa el tiempo, se vuelve más sencillo. O sea, te resulta más fácil creer. Ya has visto que Dios te ayudó con una cosa, ¿por qué no te va a ayudar con la que sigue? ¿Sí? Entonces, cuando la persona crece saludablemente en la fe, pues la persona, pues la vida empieza a ser hasta más sencilla. Y no quiere decir que vaya a ser más fácil en cuanto que las circunstancias sean más fáciles, no, pero sin embargo tiene la fe suficiente para ir pues caminando por encima de las cosas que va viviendo. Créeme, te lo digo yo en el sentido de que tengo años caminando. Cualquier persona que tenga años caminando te podría decir, es cierto, conocer cada vez más a Dios hace que tengas más fe y más confianza. Cada día que pasa puedes conocer más a Dios. Cuanto más lo conoces, más puedes confiar en Él. Cuanto más lo conozco, más confío en Él. Entonces, ¿quieres fe? Vuélvete a las Escrituras y escucha la palabra de Dios. Pero ahora también vamos a ver más todavía, porque vivimos inmersos en una cultura, porque vivimos en un mundo que ya lo hemos hablado y que de eso se trata este nuevo ciclo. Un mundo que ha desechado la palabra de Dios, un mundo que ha desechado los principios de Dios, un mundo que quiere cambiar todo y que tú lo ves con tus ojos, que tú lo ves en el área de la sexualidad, que lo ves en el área del matrimonio, lo ves en la educación de los hijos, lo ves en los principios que usa la sociedad para tomar decisiones. Tú ves que están carentes de todo, tú ves que no tienen dirección de nada, aunque se creen sabios y además quieren imponer su manera de pensar. Vivimos inmersos en esa sociedad. Entonces, somos personas que no vamos a poder comulgar con muchos de los principios y de las maneras de pensar que tienen en este mundo. Y eso nos lleva a tener que nadar en contra de la corriente. Nadar a favor de la corriente, pues es muy fácil, solamente te dejas llevar y avanzas. Pero en contra de la corriente no es nada fácil, porque tienes que, además lo cansado que es nadar, tienes que además vencer la fuerza contraria de la corriente. Entonces la vida de un cristiano se vuelve más difícil cuando la sociedad es adversa o cada vez más adversa al cristianismo y a los principios de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2, no va a aparecer ahí, dice que nos debemos transformar por medio de la renovación de nuestra mente. Y está diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. O sea, no tomes la forma de este mundo, que es lo que quiere decir. No tomes la forma de este mundo, no. No te hagas igual que ellos, sino renueva tu mente constantemente. Y la única manera efectiva de renovar tu mente constantemente es por medio de la palabra de Dios. No puedes renovar no puedes renovar tu mente, no puedes renovar tu manera de pensar, no puedes pelear contra el influjo nefasto de las doctrinas de este tiempo, de esta vida, de las ideologías que nos quieren imponer. Tú no puedes navegar, tú no puedes vivir de manera efectiva si no es por la constante renovación de la palabra de Dios en tu intelecto, en tu mente y por la aplicación de estos principios en tu vida, en obediencia a las palabras de Dios. No puedes. De veras no puedes. Va a ser la corriente más fuerte. Va a ser la corriente que después en un momento dado te vas a gastar, te vas a desgastar, te vas a cansar, vas a dejar de nadar y te vas a ir con la corriente. Y necesitas estar vigoroso y luchar contra eso y no lo vas a poder hacer si no es por la palabra. En 2 de Corintios capítulo 10, verso 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia
a Cristo. Si tú no estás armado de la espada que es la palabra de Dios, y que lo puedes leer tú en la armadura de Dios de Efesios capítulo 6, si tú no estás armado, si tus armas, las armas de tu milicia, no las tienes bien ceñidas, si no las tienes en buenas condiciones, esas armas que no son carnales, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar argumentos, que finalmente el mundo se mueve por medio de filosofías, doctrinas, argumentos. Lo que el hombre piensa en su corazón, eso es. Por lo tanto, eso quiere decir que los hombres tienen argumentos y tienen una manera de pensar que los hacen ser como son, que les hacen actuar como actúan, y van a querer que nosotros actuemos de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa? Tú joven, ¿qué pasa cuando entras a la universidad? ¿Qué pasa cuando empiezas a tener contacto con otros jóvenes y con otras personas que no piensan lo mismo que tú, que no han escuchado de la palabra de Dios, o personas que son a lo mejor con mucha, no sé, que son impositivas en la manera como piensan? Personas que se burlan fácilmente sin saber lo que están haciendo y se burlan de catecismo, dicen, mira, otra vez vas a venir tú a darme catequesis, cuando en realidad, bueno, pues le has querido hablar de la palabra de Dios, pero se burlan, buscan la manera de sentir que te están ridiculizando, y entonces tú sientes que tus fuerzas no dan. Bueno, las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, son poderosas, pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que si mora y vive en ti, entonces vas a tener argumentos que van a derribar los argumentos de las personas que no quieren caminar con Dios. Y créeme que no lo vas a hacer porque seas muy listo, porque aquí nadie somos muy listos. No lo vas a hacer porque hayas estudiado mucho, porque aquí nadie hemos estudiado demasiado, ¿sí? Lo vas a hacer porque la palabra de Dios en sí misma tiene ese poder, en sí misma tiene esa fortaleza, en sí misma es poderosa para destruir fortalezas y argumentos y para llevar todo pensamiento cautivo, o sea, para que todas las cosas se supediten a la palabra de Dios. Yo puedo escuchar argumentos, yo puedo leer libros o estudiar filosofías o estudiar ideologías, puedo ver lo que dice la psicología, y sin embargo, todo lo que lea, todo lo que esté ahí dicho y que parezca a veces muy convincente, todo eso está cautivo a la palabra de Dios, va cautivo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la referencia. Yo puedo leer psicología en tanto la palabra de Dios sea la referencia, sea el ancla. En tanto yo puedo decir, mira, esos muy bien que entendieron cómo piensan las personas, ¿sí? Pero en tanto corresponda con lo que dice la palabra de Dios. En el momento en que hay una división, en el momento en que se les ocurrió pensar algo que la palabra de Dios dice lo contrario, yo sé quién está bien, yo sé quién tiene la razón, es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, cuando tú, pues, lees la palabra y atesoras sus mandamientos y sus principios y sus testimonios, pues no te confunden las sectas, no te confunden las doctrinas, no te confunden el muchacho filósofo de la universidad que dice tantas cosas y que parece tan convincente. No. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa para derribar cualquier argumento y para destruir cualquier fortaleza de esas que se hacen las personas por medio de sus propias maneras de pensar. ¿Ok? Entonces, es importantísimo, seas un joven que vas a ir a la universidad, no puedes ir a la guerra sin fusil. Necesitas conocerla, la palabra de Dios, necesitas leerla. ¿Sí? Creo que es obvio, pero nadie de los que creen todos estos puntos que estamos viendo, a nadie se le tendría que estar mandando, como la mamá manda a los niños chiquitos y les dice, hijos, hicieron su tarea, a ver, enséñenme, a ver, tráigame sus cuadernos. Bueno, hombre, eso está bien mientras seas niño, mientras sea un niño chiquito, pero una persona que tiene entendimiento, un adulto que sabe lo que le estamos diciendo, que puede entender perfectamente todo esto que estamos hablando y todos los puntos que estamos viendo de la importancia de la palabra de Dios, nadie te tiene que decir
cuánto has leído o ponerte tú tenso porque va a llegar el pastor y te va a preguntar, ¿y leyeron esto que habíamos quedado? No, ¿por qué? Porque lo quieres hacer, porque deseas como niño la leche espiritual no adulterada. ¿Ok? Juan capítulo 5, versículo 39, ya casi vamos a terminar, dice así, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice Jesús, y se lo estaba diciendo precisamente a los religiosos de su época, les estaba diciendo, escudriñad las escrituras, porque vosotros pensáis que las escrituras dan, en las escrituras está la vida eterna, por eso mismo escudriñadla. ¿Por qué? Porque las escrituras son las que dan testimonio de mí, les está diciendo el Señor Jesucristo. Entonces, ¿quieres tú tener testimonio de Jesucristo dentro de tu corazón? ¿Cuándo va a flaquear un corazón que tiene testimonio interno de que Jesucristo está vivo, de que Jesucristo es real? ¿Cuándo va a flaquear? Nunca jamás. ¿Pero qué pasa? Que ese testimonio te lo dan las Escrituras. Ese testimonio te lo da el Espíritu a través de lo que está escrito. Entonces, si tú quieres tener más revelación del Señor Jesucristo en tu vida, ese Señor Jesucristo que es el ejemplo para nosotros, para que sigamos sus pisadas y para que siguiendo sus pisadas no podamos extraviarnos simplemente porque es como si la oveja estuviera siguiendo los talones de su pastor. Si tú quieres testimonio del Señor Jesucristo, creo que me estás entendiendo, ya sabes dónde ir, a las Escrituras. ¿Te falta testimonio, te falta esa vivencia del Señor Jesucristo dentro de ti? Es porque no lees las Escrituras con seriedad, es porque no las escudriñas. También, cuando nosotros vemos la palabra escudriñar, que es una palabra que también se puede traducir como inquirir, como investigar o como buscar, es una palabra que habla más que leer de forma despreocupada algo. Es una investigación, es que te vas a meter más, vas a buscar a ver qué puede significar. Escudriñar significa algo más que simplemente leer. En este punto, pudiéramos platicar de la forma más que de la esencia. Todo lo que hemos hablado es la esencia de por qué leer la palabra, es la esencia que te convence de manera total de que en la palabra está la vida eterna, de que en la palabra está tu fortaleza, de que en la palabra está tu fe, de que en la palabra está todo lo que necesitas para llegar hasta el cielo. Y entonces, bueno, pues ahora entraríamos a una parte que es la forma, cómo podríamos o qué muletas pudiéramos tener o qué técnicas pudiéramos utilizar para poder escudriñar las escrituras. Eso estaría perfecto, pero esto no serviría de nada sin lo primero, que es lo que te decía al principio. Yo te puedo decir lo que yo hago, yo te puedo decir que he leído la Biblia muchas veces, te puedo decir que en viajes donde iba, por ejemplo, a predicar, escuché por medio de cintas de cassettes o de CDs o como le quieras llamar, escuché como 2 ocasiones entera de principio a fin la Biblia en todas las horas que pasé en los viajes y en el tráfico de la Ciudad de México. Y te puedo decir que ahí pude aprovechar en muchas ocasiones el tiempo y leí la Biblia por lo menos 2 veces. Bueno, no la leí, en ese caso la escuché. O te puedo decir que busco la oportunidad de estar solo, o que si no estoy solo me pongo unos tapones para que nadie me estorbe, para que no esté escuchando ruidos que me distraigan. O te puedo decir que para escudriñar busco a ver qué diccionarios, qué atlas bíblicos o qué cosas me ayudan a entender mejor lo que dice la palabra. Pero esto es secundario. Esto es secundario, esto es muy importante y sería una plática entera para las personas que ya han creído lo primero que hemos platicado. Esto sería pues sería edificante para una persona que dice, mira, la verdad es que me estoy esforzando muchísimo, estoy leyendo además otras cosas, he estado leyendo estos libros de biografías de grandes cristianos, he estado leyendo a estos misioneros, he estado leyendo a estas personas, los comentarios de estas personas que son hermosísimos, que parecía que entendían de la Biblia muchísimas cosas. Bueno, sí, efectivamente las entendían, y leerlos te va a hacer mucho bien porque te va a enseñar a entender, te
va a hacer entender de qué manera razonaban esas personas y eso te va a hacer bien, definitivamente. Entonces, esto también es muy bonito, también esto es muy útil, pero esto en realidad no sirve si lo primero no lo tienes. Y créeme, esta plática no se va a enfocar en la forma. Esta plática, y si no es que además la tendríamos que hacer larguísima, se va a enfocar en la esencia, se ha enfocado en la esencia del porqué de la escritura, el por qué la tienes que leer, el por qué tienes que cambiar esa mentalidad que tienes. Si tú has sido religioso, mira, de veras, tienes que ya no conformarte a este mundo, porque la religión es parte de este mundo, la religión es una parte de este mundo, de la manera de pensar de este mundo, y lo que Cristo nos está llamando no es a una religión definitivamente. Y tú como religioso, por mucho tiempo quizás creíste que por el hecho de ir a una religión, por eso Dios estaba agradado contigo, y después te viniste a dar cuenta por leer la escritura un poco que no es cierto, ni estaba agradado contigo y que todas tus obras eran como trapos de inmundicia, las más justas que según tú hacías eran vistas como inmundas por Dios, y eso te lo reveló las escrituras, ¿verdad? Y entonces a lo mejor dijiste, no, ya no puedo ser religioso, ahora tengo que ser cristiano, tengo que tener una relación de todos los días, constante, personal con el Señor Jesucristo. Bueno, entendiste muy bien, porque la verdad es que el religioso cree que por asistir, cree por tener la Biblia hubiera alguna virtud por tener una Biblia, o por poner la Biblia abierta en su cuarto, cree que por eso hay alguna virtud. Eso no sirve de nada. La Biblia no sirve de nada. La Biblia no deja de ser un libro más mientras tú no la leas, mientras tú no la creas, pues la Biblia no tiene ningún poder en sí mismo. O sea, tiene poder cuando tú la aplicas en tu vida, cuando tú la aplicas en el corazón. Por eso la Biblia, o fragmentos de esta, o Biblia escrita en papel de baño, Biblia escrita, pedazos de la Biblia escrita en servilletas, metidos así para que los gobiernos comunistas y los gobiernos antagónicos a la palabra de Dios no pudieran darse cuenta, eran recibidos por personas que las atesoraban sus papelitos que les llegaban y se los aprendían de memoria y los compartían y los replicaban. ¿Por qué? Porque atesoraban la palabra de Dios. Y nosotros la tenemos en el teléfono, la tenemos en la tablet, la tenemos en la computadora, la tenemos impresa en 4 Biblias diferentes, la que nos regalaron a los 15 años, la que nos regalaron después, la del matrimonio. ¿Y eso qué? Nada de eso sirve mientras tú no creas todo lo que hemos hablado. Y terminamos en Deuteronomio capítulo 11, del verso 18 al 21. Ahora, te quiero decir que este versículo de Deuteronomio está en el contexto de, de una serie de bendiciones y de maldiciones que estaba diciendo Dios ahí. Estaba diciendo, mira, si tú guardas mis palabras, no te va a faltar nada. Si tú guardas mis palabras, vas a estar muy bien. Si tú guardas mis palabras, aún tus enemigos van a caer. Si tú guardas mis palabras, vas a fructificar en todo. Pero si no la guardas, todo lo contrario te va a pasar. Entonces, Deuteronomio dice, por tanto, por todo lo que implica la palabra de Dios, porque es tan buena y tan saludable, porque es tan necesaria, por tanto, porque todas las bendiciones que van a venir por el puro hecho de ponerla por obra y de guardar su palabra, dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y la enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Quieres vivir para siempre? Ahí dice. ¿Quieres que tus días sean tan largos y tan numerosos como los días de los cielos sobre la tierra? Bueno,
pues entonces recuerda las palabras, atesora las palabras en tu corazón y en tu alma, átalas para que no se te olviden, o sea, como si tú te amarraras algo, ¿sí? Estás diciendo, híjole, mañana tengo que llevar esto ahí, allá con él, pero ¿qué tal si se me olvida? Bueno, no se me va a olvidar, me lo voy a atar, me lo voy a amarrar aquí, no se me olvida, donde esté yo está esto. Exactamente. Y luego dice, las enseñarás a vuestros hijos, o sea, como que es la conversación, como que es ver a Dios en cualquier actividad, es como que aprovechar cualquier cosa para, siempre va a estar Dios en medio. Cuando abres a tus hijos, cuando te sientes en tu casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Escríbelas en los postes de tu casa, como diciendo, cuando pases por ahí, te acuerdas de ellas también. Pasas a tu refrigerador y ahí la tienes pegada también. ¿Sí? Si tú quieres, estos son formas, pero estas formas hablan de una persona que quiere atesorar la palabra en su corazón. Y eso es lo que yo quisiera hoy para cada uno de los que estamos aquí. Que tú hayas entendido todo el beneficio inmenso que hay en la palabra de Dios, el beneficio de escudriñar las escrituras, de lo que puede ser tu vida tan diferente a lo que ha sido, de que vienen los tiempos malos, malísimos, y que ya están aquí, y que si tú no tienes armas en esta milicia y cuyas armas no son armas normales, son armas espirituales, son armas que son poderosas en sí mismas, como es la palabra de Dios, que si tú te has sentido con poca fe, si tú te has sentido estancado, o que si tú ni siquiera has nacido de nuevo, todo está en la palabra de Dios. Nacer de nuevo mientras eres chiquito, crecer en la fe, crecer en el conocimiento del Altísimo, tener revelación de Jesucristo, todo por medio de la palabra de Dios. ¿Has estado escaso? Ya lo sabes por qué. En el momento en que tú te vuelvas a la palabra, que quites tus excusas y que te pongas serio a estudiar, a escudriñar las escrituras, hallarás la vida eterna. Amén. Padre, muchísimas gracias por tus palabras. Gracias por ayudarme a hablar estas cosas. Ahora, Señor, independientemente de la forma en que se hablaron, tú deposita la semilla en el corazón de cada uno de los presentes y tú haz que esa semilla dé su fruto, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Queremos ser una generación que te honre. Ya basta, Señor, de tanta gente que se dice cristiana. Ya basta, Señor, de muchos que se han avergonzado de tu palabra. Queremos honrar tu palabra, Señor. Queremos ser un pueblo del cual tú digas de nosotros, que tú estés contento de nosotros, que tú nos veas como la niña de tus ojos, que tú nos veas como tus hijos amados, al cual nadie puede tocar, a los cuales nadie puede tocar, a los cuales nadie se puede acercar para hacer daño, Señor. Queremos honrarte primeramente nosotros a ti. Queremos, Señor, honrarte por medio de honrar, de creer, de atesorar, de conocer, de aprender, de escudriñar y de aplicar tu palabra. Padre, termina esta obra que solamente el Espíritu puede hacer en cada uno de los presentes y en cada uno de los corazones que aquí estamos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pues amén. Amén, hermano. Que Dios te bendiga mucho y espero que esto provoque en ti una sed y una hambre por la palabra de Dios como no la has tenido antes. Dios quiera que así sea. Dios te bendiga mucho. Cuídate mucho también.